Buenas noches, muchas gracias por haber venido a este evento en el que vamos a celebrar el arte y la personalidad artística de Mariela Boyce. Quería empezar diciendo que hemos titulado este evento El proceso comentado y está referido precisamente al diseño y la edición del libro Mariela Boyce, Sistemas Geométricos, porque fue un momento que se prolongó muchas veces y en el que Mariela participó activa y directamente. Quería con esto enfatizar el hecho de que este es un libro en el que ella está presente porque estuvo con nosotros desde que empezamos el trabajo y quisiera con esto deshacer la idea de que el libro ha surgido a raíz de la exposición, porque algunas personas han comenzado que el libro es producto de los meses de febrero y marzo y que ahora que ha salido de imprenta viene a sumarse a la exposición, pero el orden de los autores fue que el libro fue primero. Mariela convocó a Verónica Maslub y a Ralph Power como diseñadores para el libro y a mí me convocó como editor hacia fines del año 2022 y trabajamos con ella desde enero del 2023 hasta octubre del 2023 cuando ella regresó de Madrid y nos dio sus últimas indicaciones. Ella ya no está con nosotros, pero está muy presente en su libro y nosotros esperamos que sea tal como ella lo deseó, porque ella deseó este libro con mucho fervor y estuvo muy ansiosa de verlo publicado. Ahora estamos todos justamente convocados y en un sentido muy claro convocando con el espíritu de Mariela en esta ocasión. Sí, y quisiera simplemente agregar porque no sé cuántos de ustedes han llegado a ver el libro todavía, que el libro consta, el cuerpo del libro es una conversación en 3 partes que contiene lo que podríamos llamar 3 portafolios. A esto se suma como un anexo una serie de imágenes de la exposición Mariela Boyce, Sistemas Geométricos, que ustedes todavía pueden visitar hasta el 16 de junio acá en la sala 2 del Museo de Arte de Lima. Y por otro lado, un conjunto de 13 obras que son obras en las que Mariela en el pasado ya había estado dialogando con la geometría. Es un conjunto de obras que, diría yo, recorren la década del 90, del 90 al 2000, más o menos. Aparte de eso, obviamente hay una presentación que intenta, sobre todo, rescatar el espíritu coloquial del libro, porque Mariela esencialmente quiso una conversación en 3 partes. No quiso que fuese un libro monográfico, es entonces un libro sui generis que lleva completamente la marca de su personalidad. Y en eso hemos tenido mucho cuidado, mucho respeto y mucho amor. Vamos a empezar esta noche con la participación de Verónica Maslub, que ha preparado un texto. Gracias a todos y todas por estar con nosotros hoy. Aló, hola. Bueno, creo que Jorge ha dicho bastante de lo que yo voy a contarles en este texto que he preparado. Pero igual, ahí vamos. Es muy difícil para mí hacer esta presentación hoy, pero así todo la hago con mucha gratitud y cariño. Estos últimos meses
han sido muy duros, pero también muy gratificantes. Trabajar este proyecto me ha ayudado muchísimo, o mejor dicho, me sigue ayudando a procesar la partida de Mariela, aprender a estar con ella de una manera distinta y admirarla cada día más. Como dijo Jorge, este es un proyecto que empezó a finales de 2022, pero se venía conversando desde mucho antes. El proyecto de Livio, como dijo Jorge, también no se inició este año, como muchos piensan, ni surgió a partir de la exposición. Eso hubiese sido imposible de hacer. Mariela tenía muchísima ilusión en publicar este libro y por eso estar acá hoy presentándolo siento tranquilidad y satisfacción de saber que Mariela pudo participar del proceso y que tuvo la oportunidad de tomar decisiones importantes sobre cómo quería que sea su libro. Es por esa razón que esta presentación se centra en el proceso. Este proyecto se desarrolló en dos fases o en dos momentos muy marcados y distintos. Uno de ellos se da sobre una mesa celeste y el otro sobre una roja. En la primera fase del proyecto, sobre la mesa celeste, sucedió tal vez la parte más importante de este proceso. Es ahí donde junto a Mariela se decidió el título del libro, Mariela Goiz, Sistemas Geométricos. Es ahí donde Mariela conversó y trabajó con Jorge en el texto principal, la entrevista. Y es desde ahí donde coordinó con Joana la transcripción, con Nathalie la corrección y con Max la traducción. Trabajó también meses junto a Ralph, Jorge y conmigo en la selección, secuencia y tamaño de las obras. Aprobó la tipografía. Llegó a corregir con ayuda de Laura y Rommel las pruebas de color. Decidió la foto que quería que vaya en la carátula, el tipo de papel a usarse y hasta dio el primer machote. Entre una fase y otra, recibí un mensaje de voz de Mariela, donde me hablaba de un libro de Julio Galán, artista mexicano que admiraba mucho. El mensaje decía: el trabajo de Julio Galán es maravilloso, vas a ver. El libro está muy lindo y tiene como 2 libritos insertados. Me gustó mucho, me hizo acordar a ti. En la segunda fase del proyecto, la que sucede sobre la mesa roja, ese mensaje desencadenó en nuevas ideas. Ideas que dieron pie a otras y que nos llevaron también a otro tipo de soluciones. Es a partir de su mensaje y el libro de Galán que se definieron temas pendientes, como la encuadernación, las guardas en relación a la carátula, la inclusión de los insertos y la utilización de un papel diferente para ellos. En la entrevista que Jorge le hace a Mariela, habla de la importancia del blanco y negro en su trabajo. Ella dice que el blanco y negro son los colores que apaciguan, que el blanco y negro aquietan todo, y que el blanco y negro son los colores que enmarcan. Y entender eso fue clave. Eliminamos el uso excesivo de color y decidimos exagerar el uso del blanco y negro, colores que coincidían con los de la obra que iría en la carátula. El blanco se convirtió en un elemento fundamental de la narración, el negro de la tipografía en el soporte que ayudó a entender esta narración y el color de las obras
en la esencia y protagonismo del libro. Jorge y Mariela también hablan de la importancia de la estructura y de los sistemas. El libro está diseñado en base a ellos. Por un lado está la estructura, que ayuda a generar orden visual, imponiendo el lugar y definiendo la ubicación de los diferentes elementos en cada página. Y por el otro, de un sistema que determina tamaños, patrones y ritmos que pueden repetirse o variar. Juntos, la estructura y el sistema permiten pensar el libro como un espacio en el cual pasan muchas cosas y que por su consistencia y claridad fue de la confusión a un punto de orden, como sucedía también en el proceso de trabajo de Mariela. Mariela Boy, Sistemas Geométricos, es un libro estructurado en base a una conversación, no lineal, sin índice y sin numeración de páginas, que se organizan a partir de 3 grandes ejes: el valor decorativo, el juego y el azar, y que junto a esos 2 insertos complementarios, diálogos con la geometría y exposición, permiten entender la evolución del trabajo geométrico de Mariela en los últimos 15 años. El carácter del libro, el tono de conversación en la entrevista, la elección de los retratos en sus talleres de Barranco y Miraflores, como en su cocina de Barranco, y todas las decisiones editoriales tomadas en esas 2 mesas no fueron hechas al azar. Fueron y son decisiones basadas en ella y en lo que era una persona maravillosa, inteligente, espontánea y sobre todo generosa. Ahora quiero agradecer en nombre mío y el de Mariela, a Mali, en especial a Sharon y a su equipo por todo el apoyo que nos han dado en esos últimos meses. A Laura y Ralph por la paciencia y dedicación. A Jorge por aparecer y estar. A Pablo por acompañarnos siempre, y a todos los que se entusiasmaron y apoyaron con la compra de las serigrafías. Además, a todas las personas que se sumaron de una forma y de otra al proyecto con tanto cariño y generosidad hacia Mariela. Hay muchos nombres: Rosana, Olguita, Alejandro, Jimena, Mateo, María, que siempre nos envió con Coca-Cola y galletas Salma, Carmen y su lista de obras, Armando, Juan Pablo, Marco, Alex, Ivana, con la Coca-Cola a las 4 en punto de la tarde para que Jorge no se quedara dormido, Susi, Silvia, Willy, Edith, Elena, Mili, Marianelli, Fernando, Jordi, Mauricio y su corazón, Manuel, Julia con los retratos y muchos nombres más, acaso olvide ahora. Finalmente, a los Abois por estar siempre ahí, dejando hacer lo que tocaba hacer, ayudando y apoyando en todo momento. Y a Mariela, lo único que le puedo decir es: amiga, para que tú veas, lo hicimos. Muchas gracias.
Buenas noches. Estoy muy agradecido de poder formar parte del proyecto Hidrosistemas Geométricos y trabajar para y con Mariela. Jorge nos ha preguntado de describir un poco el proceso y creo que han sido dos puntos claros que han decidido el proceso. Una fue una decisiones súper claras de Mariela, más sobre eso no. No quiero papel foam porque malogra mis colores. O no quiero dos libros, quiero solamente uno. Y al otro lado, todo el proceso fue con mucha libertad y con mucha confianza en todos los involucrados, que ha creado un proceso muy constructivo, lúdico y, decimos, orgánico, que las cosas se desarrollan. Y creo que ese proceso orgánico en una manera es visible en el libro, ante todo en la parte central donde hay las 3 secciones de sus obras y donde podemos observar la transformación y también como metamorfosis de su obra. La obra es un sistema, o decimos un conjunto de diferentes sistemas. ¿Qué es un sistema? Es como un universo que funciona con reglas que en ese caso la está definida, pero adentro de ese sistema, o esos sistemas, con su lenguaje y sus reglas, todo es una transformación, que es, decimos, un poco una contradicción de una manera. Y aparte de eso, aunque hay un inicio y hay un final, en el inicio hay antecedentes personales de Mariela y antecedentes invisibles de otros artistas, también de diferentes tiempos. Y creo que también se puede imaginar el otro lado, el final del libro, como algo que continúa de otra manera y los que otros toman y transforman en sus direcciones. El diseño del libro trata de comunicar ese aspecto orgánico, que en el sentido que es un libro muy visual, trata no de usar los elementos clásicos que decimos en un catálogo, o estamos reordenando esos elementos que en la parte principal las cosas fluyen y uno puede ir de una obra a la otra sin interrupción de medidas técnicas o títulos. Y creo que se puede leer esos 3 partes como 3 narraciones de una persona que sea expresada vía formas y colores, y tenemos una narración abstracta que se puede leer como y se puede leer las obras en una manera visual de pensamientos, opiniones, preguntas, frases, series de frases, cuentos cortos o cuentos más largos, casi como un texto. Así también, decimos, de una manera más radical podemos imaginar la parte central del libro solamente de una manera visual, sin una explicación textual. En un momento del proyecto se ha tomado la decisión que el libro no tiene ensayos sobre la artista,
pero que se hace una entrevista o una conversación en tres partes entre Mariela y Jorge, y la transcripción de esas conversaciones van paralelo a las tres secciones de su obra, y eso no hace que la artista y Mariela hable por sí mismo y no necesita las voces de otros, y que las narraciones visuales son acompañadas con su voz, que puedes escucharla, que da al libro un aspecto de ligereza, creo. Y podemos escuchar a ella conversando con Jorge, y podemos disfrutar su humor especial y muy sofisticado. Si la exposición Cualquier agua y sistemas geométricos está en el Museo de Arte, se debe esencialmente a Paulo Dam, queridísimo amigo de Mariela, y fue quien le soltó la idea a Sharon Lerner cuando nosotros estábamos avanzando con el libro allá por el mes de junio, me parece, del año 2023. Marzo. Wow. Sí. Bueno, Sharon Lerner, la directora, muy amablemente accedió a una conversación, y creo que Mariela estuvo muy feliz de que pudiese pensarse que en el Museo de Arte se presentaría su libro junto con una exposición. En el proceso, obviamente, las cosas se desfasaron. La exposición tuvo lugar antes, pero lo importante es que Paulo se hizo presente nuevamente en la segunda parte del proceso del libro. O sea, no solamente fue co-curador conmigo de la exposición que pueden ustedes ver, como les dije, hasta el 16 de junio, sino que en la segunda parte del libro, en la segunda fase del proceso del libro, accediendo a una invitación nuestra, vino y opinó sobre todo en la parte culminante correspondiente al portafolio que tiene que ver con la conversación en torno a la sana casualidad de los accidentes. Y en ese punto su participación fue crucial. Yo quisiera que en este momento Paulo hablara acerca de cómo él percibió las decisiones de Mariela, y también al mismo tiempo que dé su opinión sincera con respecto a esta participación suya en la última parte del proceso del libro. Así que con ustedes todo lo harán. Sí. Nada, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación para estar acá en un proyecto de claramente he acompañado por la amistad con Mariela, por el diálogo permanente con Jorge y por el trabajo sonoro de Basti y Verónica. En realidad hay muchísimas cosas de comentar sobre ese proceso. También me trae a la memoria cuando hacia el 2014-2015 también Mariela compartió un portafolio de la integridad de su obra, porque tenía ya la idea de que su obra necesitaba ser reunida, ¿no? En ese momento, nada, las cosas quedaron ahí, ¿no? En un proceso en el que además Mariela era una artista que tenía, en realidad, si uno lo compara con otros artistas, por lo menos en el Perú, un cuidado con el registro de su obra, con formas de ordenarla,
muy sorprendente, ¿no? Pero a mí me sorprendió y quería comentarlo, bueno, lo hemos comentado antes, específicamente para este proyecto, que además tuvo esta especie de conato de convertirse en una gran muestra también antes de este proyecto. Pero me sorprendió, a diferencia del momento 2014-2015, donde todavía la posibilidad de una integralidad de la obra podía cobrar un sentido, la claridad que desde hace 2 o 3 años, porque creo que no es una cosa tampoco última, sino desde hace 2 o 3 años, ella tenía sobre el valor que había tomado para ella y para el futuro de su trabajo, por el sentido que había cobrado, no sé cómo llamarlo, pero el tiempo en que ella se había instalado en la geometría y los resultados que no paraban de transformarse y modificarse, y la claridad y la seguridad con que ella definió el proyecto desde su trabajo geométrico. Y yo creo que no es tanto por la idea de lo último, sino creo que tenía que ver con la idea de un proceso que estaba, no sé, la palabra culminante, no sé si la palabra, no sé tú qué dirás, pero la seguridad con que de esto se trataba. Y para mí ha sido una experiencia muy fuerte, uno, ver esa decisión, que creo que es parte un poco de lo que vienen de hablar de ese proceso, que creo que también los grandes, o sea, hay muchos proyectos que, como un poco mencionaba Verónica en relación a la familia, que yo creo que la claridad de lo que se quiere y luego la libertad para poder trabajar, creo que son 2 condiciones que en fondo desde afuera se han leído de una manera muy determinante, ¿no? Entonces yo creo que había claridad, por lo menos de parte de Mariela, en relación a su propia obra, y que para mí es un proceso que me ha sorprendido mucho, ¿no? Y creo que esa nitidez tiene que ver también con ese momento que tenía ya tantos años, que creo que también era un momento de nitidez en su relación entre el pensamiento y su práctica artística, que no tenía, no sé, lo van a leer en el libro a la hora de la entrevista, cuando dice ni siquiera tengo que poner música, que es una manera de permanentemente producir pensamientos, ideas, pero no lo van a leer en el libro con las palabras que corresponden. Pero nada, es lo que yo podría comentar. Yo también tengo una pregunta para Verónica, porque creo que la mesa roja también tuvo sus momentos, y me gustaría pedirle a Verónica si puede comentar también de ese proceso en el que obsesivamente en realidad Jorge y Verónica han hecho correcciones del libro, y donde acabar un libro también significa convertirse en un investigador, en un archivista, en una especie de tejedor de redes, de amistades, para poder hallar el dato preciso de una dimensión, la ubicación o el propietario de un cuadro, ¿no? Me parece que eso, al menos desde que me tocó acercarme más cerca, digamos, al proceso en ese momento original, vi que también ha sido una siguiente parte de Mesa Roja, eso sí, pero una parte que no ha sido pequeña y que ha exigido un nivel de compromiso que cuando uno ve un libro, uno parece que las cosas se producen naturalmente así, pero para que quede así hay, como un poco ven, muchos post-its puestos ahí y mucha gente tejiendo redes en realidad, yo creo que redes de compromiso y solidaridad con el proyecto, ¿no? Que ha sido, creo que, muy bonito. Sí. Sí, la verdad que el proyecto, cuando estuvimos en esa fase, conocida como la Mesa Roja, que fue tal vez febrero y marzo, de una intensidad increíble, porque nos habíamos puesto el objetivo de presentar el libro en esta fecha, justo coincidía que la par que viene esta semana, y la muestra está hasta mediados de junio, entonces nos parecía como oportuno agilizar el proceso y poder llegar a cumplir ese objetivo. Una de las partes más complejas del proceso, como lo dice Paulo, fue justamente la lista de obras.
Mariela había estado trabajando una lista de obras con Carmen Cifuentes, una lista de obras de más o menos 150 cuadros en su momento. Hoy día, para que se lo imaginen, ya estamos en una lista de obras de 400 y tantos cuadros. Pero de esos primeros 150 cuadros, esos 150 cuadros no eran los 160 y tantos cuadros que tenemos en el libro. En un momento, más o menos alrededor de febrero, nos dimos cuenta que teníamos que encontrar información de 60 cuadros, por lo menos. Y la verdad que fue increíble ese trabajo. Como le digo a Natalia, mi hermana, ya me comenzó a gustar el trabajo de investigadora. Y lo que es interesante es también, bueno, las ventajas de la tecnología. Estábamos sentados trabajando y las pedíamos información e inmediatamente la gente respondía increíblemente. Y por eso hemos agradecido a muchísima gente, porque de verdad el apoyo que hemos tenido en el proceso ha sido increíble. Y eso es una prueba tangible del cariño hacia Mariela, ¿no? De muchísima gente. Pero sí, fue todo un reto, porque aparentemente Mariela también usaba, sin querer queriendo, como se dice, el mismo nombre para varios cuadros. Entonces nos podíamos encontrar con una estructura 23 y años después nos volvíamos a encontrar con una estructura 23. Pero definitivamente eran cuadros totalmente distintos, hechos en épocas totalmente distintas. Y nosotros hemos tomado algunas decisiones en el libro, como poner estructura 23A o estructura 23B, para poder comenzar a ordenar esa información. Pero sí, lo que fue súper interesante, y creo que este libro, digamos, es el inicio de un trabajo fuerte que se viene a futuro, de alguna manera, de organizar el trabajo de Mariela, la obra de Mariela, tanto fotográfica como pictórica. Pero, digamos, creo que, y podría haber algunos errores, y me disculpo en el proceso, porque de verdad ha sido una locura, pero creo que hemos llegado a una buena lista, ¿no es cierto? Y nada, sí, ha sido interesante, ha sido súper interesante. La galería de Mariela ha estado súper presente. Amigos como Mili, que está acá, Carmen, Jordi, muchísima gente, Juan Enrique, muchísima gente nos ha ayudado a construir lo que está en el libro hoy día. Y lo único que tenemos es agradecimientos a todos ustedes. No, porque ya preguntaré. Sí, no, en realidad te quería preguntar por el proceso de la exposición. Digamos, por el proceso curatorial de la exposición, porque el proceso más o menos lo conozco, me ha tocado vivirlo. Sí. Pero porque creo que... Claro. Porque, digamos, tú que has hecho ese tránsito del trabajo de paralelo del libro con el trabajo que ha sido llegar no llegar a la otra, pues también, porque yo creo que el libro va y viene ahora con la muestra, porque creo que supongo que todos han visitado la muestra por lo que lo han hecho y todos pueden regresar, porque creo que en ese momento la muestra ha conseguido una forma de legibilidad para poder entrar al libro. Hablar de Mariela, como ahora el libro desempaca aún más y le da otra ruta para entrar a la obra de Mariela. Sí. Bueno, así hablando de la manera más sincera posible, Mariela no quería una exposición, Mariela quería un libro. Eso era clarísimo. Entonces, lo importante es la iniciativa que tuviste de hablar con Sharon, porque
el único lugar en donde creo yo que Mariela hubiera aceptado exponer era en el Museo de Hino. Pero originalmente la idea era hacer la muestra lo más simple posible, solamente con los cuadros que tenía en casa y en el taller, que era un total de 20 obras. Así comienza la exposición, porque Mariela no quería hacerse ningún problema con coleccionistas y lo digo sinceramente, y por otro lado, ella quería reducir la alteración de su ritmo de vida, su ritmo de trabajo, de manera que si todo podía salir de su casa o de taller, perfecto. Y eran 20 cuadros. El asunto es que en frecuentes conversaciones contigo, iba haciéndose importante como que crear inflexiones en el conjunto de obras y también darles personalidad a como digamos hallarle la genealogía a cada una. Por ejemplo, había 2 cuadros de cajas que estaban con Mariela. Uno de ellos era el cuadro que pertenece a Mozana Weiss, el otro cuadro era el que pertenece a Charlie Weiss. Y entonces, si ya había 2 cuadros de cajas, porque familia era precisamente también parte de la situación fluida, sin necesidad de recurrir a coleccionistas. Entonces, si ya estaban esos 2 cuadros, teníamos que tratar de ver cómo acomodarnos de una mejor manera, sobre todo porque en las conversaciones contigo estábamos siempre hablando de los distintos grupos de trabajo y lo que podían significar. Así, por ejemplo, cuando empezamos con Mariela, sus grandes paneles en donde imprimía obra y que íbamos anotando quién tenía mis cuadros, fueron apareciendo ciertos nombres con los que Mariela sugería podría llegarse a un acuerdo para prestar el obra para la exposición. Entonces, por ejemplo, Jorge Basadre, que uno de los principales porque tiene un cuadro que es hipnótico, es el cuadro rojo y blanco que está en el centro de la pared del fondo de la exposición. Ahora, por otro lado, yo también recordaba otros cuadros que a mí me gustaría que estuvieran, pero no sé si evidente que los tenía Mariela, no se acordaba y tampoco le preocupaba mucho averiguar qué los tenía. Y así fue como la exposición fue creciendo. Y creo yo que el momento clímax del crecimiento de la exposición fue cuando tú sugeriste que debía estar en la muestra, si no dos, al menos uno de los pliegues que Mariela pintó en 2015. Y ahí pues donde se generó una crisis, pero una crisis feliz, porque realmente implicaba el inicio de los pliegues. Y ahí fue que, digamos, gracias a Lucía de la Puente, supimos quién era el propietario del pliegue número 2, Carlos Vargas de Mola, y pudimos recurrir a él y él muy gentil a través de una amiga tuya, si mal no recuerdo. Así es. Y pudimos acceder al cuadro. Y en ese momento, claro, pasaste de ser curador de la sombra a co-curador de la exposición. Y ahí comenzamos a encontrar también nuevamente, gracias a Lucía de la Puente, que un cuadro que había sido originalmente de Susana ahora era de Carlos Añanos. Y este era un cuadro que yo quería mucho para la exposición. Es un cuadro que está dado justamente en el Jorge Basadre y que genera una noción muy potente de lo que fue la serie Insecuentes, que es un momento muy intenso que va del 2011 al 2013 de la pintura de Mariela,
insecuentes siendo la palabra milímetro para la exposición. Ahora, creo que lo importante es señalar que llegamos a 32 horas. O sea, pasamos de 20 a 32 horas en el espacio de ahora sí, 6 meses. Sí. Y cuando me reuní por primera vez acá en el museo con Jocelyn Vergara y Valeria Quintana, es en el universo de las muestras. Por eso, un modo no lo pudimos jugar. Aquí estoy revelando entre telones porque ya simplemente no tenía que jugar. Y llegamos a 31 cuadros. Ahora, sí fue muy interesante y como estamos hablando de la cocina de la exposición, creo que es importante decirlo, yo le pedí a Sharon que dejáramos la ventana que se había construido como arquitectura interior para la exposición Incas. Y lo primero que te pedí a mí fue que diseñaras paneles que permitieran a través de esas ventanas tener una suerte de muy rápida penetración en profundidad acerca del trabajo de Mariela. Y por eso es que ustedes tienen estos paneles fugados que conducen muy vertiginosamente hacia el fondo, en donde brilla el cuadro de coche bastante. En la exposición, en el proceso de exposición, ciertas personas fueron increíblemente generosas como Eduardo Pochi y Mariana Correa, quienes trajeron los cuadros de Mariela que tenían en Estados Unidos, 3 cuadros, los trajeron a Lima. Ese traslado fue costeado por ellos con una generosidad realmente notable y eran cuadros muy importantes para la exposición también. Así que creo que ese es mérito de colaboración con el cariño que la gente tenía y tiene hasta el día de hoy con Mariela, hizo posible la exposición. Mariela una exposición de fotografías, ¿verdad? Y un video, si no recuerdo, sí, le vi a León y le mostró algunas imágenes que creo que sí, pero yo había hecho exactamente. Así que esa es la historia de la exposición. Me parece importante y sobre todo un libro resaltar que usando gafas y insecuentes, digamos, la obra de Mariela si uno sigue momentos que puede encuadrar en exposiciones específicas, ¿no? Y hay como aperturas y cierres que cada exposición de alguna manera producía. Gafas y insecuentes tuvieron eso, pero a partir de ahí todo el desarrollo geométrico no tuvo ese sistema de aperturas y cierres, sino fueron 2 cuadros en la muestra aniversario, la presencia importantísima en Arco Madrid, de un conjunto de obras. Sí. Y yo creo que eso hace este libro también muy importante y hace muy particular todo este conjunto que se despliega después de insecuentes, ¿no? Sí. Y también obviamente está en el libro la presencia de situaciones que a Mariela le hicieron muy feliz, como por ejemplo los murales en el Museo de Lima, igualmente en Luis Carreras del Mali, los dos murales, esos son unos documentos creo que más felices para ella. Mariela tenía un amor grande por el Museo de Lima y creo que el Museo de Lima ha devuelto de una manera muy concreta y luminosa, diría yo, este cariño, porque la gestión que ha hecho posible la publicación del libro, una vez que Mariela aceptó que algunas imágenes de su obra reciente pudiesen ser trabajadas como serigrafías, la gestión del Museo de Arte a partir de ese momento de trabajo se sido
realmente imprescindible para la existencia del libro. Y creo que los cuadros circuito caliente y circuito frío que están colgados en el vestíbulo y que son de Bairida también, sí, de forma, creo que corresponden a 2010, 2011, o antes tú has estudiado la exposición en donde está colgado, sí, puntos de referencia, 2005, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que no hay duda que fue un matrimonio perfecto, sistema de España hoy, sistema geométrico 2008-2015, no sé, sin duda. Había una cosa también que quería preguntarle y local, es que yo también creo mucho sentido del humor asociado a las formas visuales de manera. Y muchas veces pienso que es porque te gustaba tanto jugar y con la variación de las formas que muchas veces hacía como guiños a través de los cuadros, y hay cuadros en que no solamente lo queda deslumbrado por el trabajo, el color, sino también le saca a uno una sonrisa, porque ahí hay algo que es como una suerte de instante de travesura. Hay algo de eso que es muy peculiar, pero me gustaría saber si tú tienes otra visión de ese sentido del humor. Also decimos, yo antes del proyecto yo he conocido como esa obra y el trabajo en el proyecto ha permitido tener el panorama de ir de una cosa a la otra y después saltar un poquito y regresar, etc. Y nosotros hemos conversado en un momento sobre Daniel Puren, que tiene como en el aspecto formal una relación, y también en el aspecto del tiempo y de la variación. Y aunque yo soy gran admirador de la obra de Daniel Puren, él es totalmente conceptual, aplica, mientras Mariela creo que juega y hace esos saltos que se pueden, esos saltos que no son conceptuales y permiten como sorpresas, y puede ser algo de, sí, que dices que es humor también. Gracias. Yeah, it's not the first time I've done that. Es de ignorancia. Bueno, queríamos abrir el espacio a comentarios o preguntas. Yo sé que no han visto el libro, la mayor parte de ustedes todavía. El libro está en venta fuera de la tienda. Hay un ejemplar reservado para algunos en especial que aparecen como colaboradores del libro, pero antes de pasar a las preguntas, quería yo pedirle a Sharon Lerner, el director del Museo de Arte, que cierre este evento, porque ha sido un agente crucial para el éxito de todo lo que estamos celebrando como materialización de nuestra admiración y cariño por Mariela. Buenas noches a todos. Me pidieron Jorge, Pablo, Verónica y Gaz que cierre un poco esta noche. Y la verdad es que
es difícil seguirlos después de todo lo que han dicho. No creo que correspondan palabras institucionales, formales, en un contexto como este. Creo que toca hablar desde un lugar de cariño, de cercanía, de homenaje. Jorge mencionó varias veces cómo se gestó la exposición y en efecto el contexto de esta exposición y de este libro son totalmente atípicos para Mario. Creo que nunca había pasado una cosa así. No es un libro que acompaña una muestra, es una muestra que acompaña un libro. Y es un libro en el cual la línea editorial del Mali, la impronta institucional no está presente. Es un libro que nace de la libertad de un artista en complicidad con sus amigos y con sus co-creadores, con Jorge, con Verónica, y es un proyecto que se ha gestado efectivamente desde el juego, desde el bailito, y desde ideas muy claras, que son no necesariamente aquellas que nacen de la institución, pero que sí creo que son necesarias y complementan una realidad institucional sobre la obra de Mariela. En el momento en que conversamos en marzo del 2023, con José, después con Mariela, donde fue toda una concatenación de conversaciones sobre la posibilidad de hacer la exposición. Yo estaba muy contenta y yo les dije que sí desde un inicio, porque me parecía que desde el Mali faltaba la mirada. Mariela ha estado cercana a la institución desde siempre. En la colección se encuentran sus fotografías, fue incluida en nuestro documento muy tempranamente, como por Jorge y por Natalia. Se encuentran las piezas, de primeras piezas compradas en el CAC. El Comité de Artistas de Arte Contemporáneo, que se formó en el 2007, en el 2008 se compra Circuito Frío y Circuito Caliente cuando Jorge era curador asesor. En el 2016 le comisionamos el proyecto de las escaleras. Mariela era una de las artistas más cercanas en la institución, ha participado en subasta muchísimas veces, pero probablemente la mirada académica o curatorial a su obra pictórica más reciente era lo que faltaba. La decisión de valga la redundancia, decisión tan decidida y tan férrea de que se tenía que trabajar sobre la base de eso, era algo que el museo tenía que acoger, proponer de ver el museo y acogerlo y creo que abre la puerta a grados objetivos que van a compendiar de modo mucho más balanceado la gran trayectoria que tiene Mariela como esa artista integral peruana que tiene un lugar indispensable dentro de nuestra historia del arte reciente. Entonces, a mí lo que me toca institucionalmente es agradecerles a ustedes, primero que nadie, agradecerle a Mariela, agradecerle a Verónica Yarranis y a Jorge y a Pablo su infinita generosidad, con su tiempo, con su cariño, con toda la energía que le ha dado a su proyecto. Agradecerles a todos ustedes, a todos los que han colaborado con el libro, a la familia, a todos los que han comprado carpetas, porque por tonto que suene, es un proyecto también en parte colectivo y autogestionado. Entonces, todos tenemos una pequeña parte en este nacer de este libro y nada, espero que lo disfruten. Pueden acceder a darle una tienda y también pueden seguir viendo la muestra hasta junio. Así que no, gracias. ¿Quieres pasar preguntas o...? No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Sí, por si acaso conozcan a alguien que no pudo venir hoy. Esta es una presentación completamente sui generis y es así también porque justamente queremos tener a Mariela cerca pero si ustedes saben de alguien que hubiera querido venir y que no pudo, el día jueves 25 a las 4 de la tarde se presenta el libro ya dentro del contexto más oficial del arte contemporáneo en Lima, en la feria Pinda Park, el jueves 25 a las 4 de la tarde. Sí. Solo quería comentar que me parece que hay una cosa que creo que se impone mucho con el libro y con la muestra. Yo creo que todos
ahora tenemos un contexto muy familiar, no solo lo veíamos, sino lo valoramos como artista, pero creo que ese reclamo que Mario Monteverde hizo alguna vez en este mismo escenario sobre la deuda que en general el Perú y Lima tiene con pensar a sus artistas, creo que es muy importante entender este libro y esta muestra marca el inicio de un compromiso con una obra que creo que tiene muchísimo que decir y muchísimo que colaborar para incluso, porque creo que hay una cosa que he tenido la muestra y estoy seguro que tendrá el libro que permite un acceso no especializado al arte geométrico y a tantas cosas que creo que nos permitirían, que ayudarían mucho. Creo que la obra de Mariela tiene esa dimensión de esas entradas que permitirían mucho para el trabajo en general del arte y la cultura en el Perú. Y me parecía muy importante que entendamos que este proyecto también es así, un poco en la línea de lo que está diciendo Sharon. Sí, sí, y creo que como también lo dijo Ralph, es la palabra de Mariela, ¿no? Que creo que es muy importante. Ella está hablando de su propia obra, de aspectos que normalmente uno no generalmente escucha con frecuencia a un artista decir de su propio trabajo. Sí. Así es que a seguir queriéndola, a seguir admirándola y también a no perderla de vista, porque es un artista que viene, creo que uno de los aspectos más especiales de la exposición, y esto lo ha dicho mucha gente, es que es una exposición que tiene una capacidad de hacer que uno salga feliz de alguna manera después de haber visto los cuadros. Sí, muchas gracias por estar.